Comienza tu programa informativo Hablando de Derecho y Más con el licenciado Aneuris Mercedes, donde tenemos análisis legal, entrevistas, comentarios, consultas y mucho más, porque este es tu programa informativo. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Hablando de Derecho y Más, por aquí por Sportvisión Canal 35. Yo soy Aneuris Mercedes y hoy le tengo varios temas muy importantes, además de un invitado especial. Pero antes quiero hablar sobre un acontecimiento que sucedió la semana pasada, específicamente el miércoles 25. Un teniente coronel del Ejército Nacional de nombre Jaime Reynoso Martínez dio unas declaraciones solicitando su puesta en retiro y posterior apoyo al precandidato presidencial Gonzalo Castillo, que no fueron declaraciones muy acertadas por parte de este coronel, y eso es muy peligroso porque eso estaría soslayando el statu quo de la disciplina militar que existe en los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que no pueden ser partidistas ni pueden ser objeto de deliberaciones, porque están subyugados al poder político civil. Y hay que decir que el artículo 191 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas prevé de que ningún miembro de las Fuerzas Armadas puede dar declaraciones sin autorización del ministro y mucho menos declaraciones en apoyo partidista. Esperemos que, como ya está en curso una investigación para sancionar este oficial, sea drásticamente sancionado, porque no se puede estar jugando con fuego. Fíjense qué fecha tan memorable lo hizo, 25 de septiembre, donde se conmemora una fecha más del fatídico golpe de Estado del que fue objeto el profesor Juan Bosch en 1963, y él hizo alusión a ese golpe de Estado y mencionó varios coroneles. También ha dicho que va a fomentar o tiene ya creado, según él, su propio movimiento político, y lo hace en una etapa en donde él es teniente coronel. Recordemos lo que pasó con Hugo Rafael Chávez Fría, siendo teniente coronel, hizo ese tipo de actitudes, pero eran otros tiempos. Era un tiempo en donde en Venezuela se vivían caos. En República Dominicana tenemos democracia. República Dominicana no tolera que un militar de carrera, como lo es él, no gobierne. Esos son pensamientos absurdos y pensamientos fuera de contexto. Esperemos que sea sancionado drásticamente por esta actitud tomada por ese teniente coronel, y lo hace en un momento en donde el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, ha prohibido a los tribunales militares ejercer en materia, imponer justicia en materia penal militar. Y eso es un mal mensaje, porque ya vemos que empiezan las faltas graves en materia disciplinaria, y esto le retrotrae un gran problema para la disciplina de las Fuerzas Armadas, esta sentencia del Tribunal Constitucional. Ya empezó, ya lo vimos con este teniente coronel, que lo hizo público, uniformado, faltándole a la ética del militar, faltando a ese honroso uniforme que es ser militar. Señores, nos vamos a unos consejos comerciales y ya regresamos. Porque este es tu programa informativo.
marcha. Max Ferretería, Max Comercial, Max Madera, Max Plásticos y Max Barato. Grupo Max. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Grupo Max. Porque este es tu programa informativo. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa que es Hablando de Derecho y Más. Yo soy Aneuris Mercedes y no se puede dejar de lado el saludar a aquellas personas que nos siguen tanto en Europa como Estados Unidos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hoy le tengo un tema muy importante, es la ejecución de la sentencia penal a cargo del magistrado juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael Báez Sánchez. Magistrado, saludos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias por la invitación, muy bien. Ay, qué bueno. Encantado de estar aquí en su programa, un verdadero placer. Qué bueno, muchas gracias. Magistrado, sobre la ejecución penal, hay muchas personas, los ciudadanos comunes, no entienden mucho sobre este tema y la prescripción de la sentencia, que muchas veces hay imputados que son condenados, pero se evaden de la justicia, aparecen luego a los muchos años, cuando son presentados, ya automáticamente ha prescrito esa sentencia. ¿Qué está sucediendo con este tema? Bien, primero sobre la ejecución penal, que es un tema amplio, y dentro del le hice varias preguntas en una sola para que usted desarrolle. Bueno, dentro del cuadro de la ejecución de la pena está el Instituto de la Prescripción. Pero primero, para la teleaudiencia, es bueno explicarle que la ejecución de la pena, ¿qué es? Exactamente. Eso es una etapa del proceso en donde se da cumplimiento a todas las disposiciones que contiene una sentencia penal en su parte dispositiva. Comienza el Código Procesal Penal a tratarla en el artículo 28, artículos 69, 74 y 436 hasta el 447 del Código Procesal Penal, regulado o viabilizado por la resolución 296-05 dictada por la Suprema Corte de Justicia, modificado algunos de sus artículos por la Ley 1015 de febrero del año 2015. El tema de la prescripción de la pena, que es un fenómeno jurídico, un instituto de derecho procesal penal, que establece el código en su artículo 439, cuando señala que la prescripción de las penas que excedan de 5 años prescribirán en 10 años, las iguales o inferiores a 5 en 5 años y las no privativas de libertad en 1 año. Eso está regulado y comienza a computarse a partir del día de que la sentencia es ejecutoria, sea el pronunciamiento de la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena. La jurisprudencia ha corregido o ha agregado, si se quiere, un detalle importante que establece en la sentencia 5 del año 2013, si mal no recuerdo, la posibilidad de asumir el momento en que la sentencia es ejecutable desde que al juez de ejecución de la pena se le notifica por parte de la Suprema Corte de Justicia la decisión y a partir de ese momento está en condiciones de proceder a materializar la ejecución. Y el quebrantamiento de la condena, que no es más que lo que usted, por lo que me preguntaba, es la ruptura o la evasión por parte del imputado cuando ya se ha comenzado a ejecutar y se evade. A partir de ese momento comienza a correr el plazo de la prescripción. Hay muchas personas que se quejan porque el Código Procesal Penal en el procedimiento preparatorio establece una figura muy importante que es la rebeldía, consignada en el artículo 100 del mismo Código Procesal Penal. Entonces hay muchos que abogan, hay posición dividida, porque hay muchos que abogan de que debería ese código ser modificado para
adherirle un artículo que establezca una especie de rebeldía para la sentencia cuando ya son firmes y la persona se ha evadido. Bien, lo que pasa es que el código, como está conceptuado por etapas, la rebeldía es una etapa previa a la sentencia. La persona no acude a la justicia y es declarado rebelde, en estado de rebeldía, porque no hay sentencia. Cuando hay sentencia ya la persona no es un imputado, es un condenado. Entonces las reglas son otras. La rebeldía es previa a la sentencia y en ese estado se pueden tomar algunas medidas para lograr conseguir a esa persona. En este caso queda interrumpido todo tipo de plazo de prescripción de la acción, porque la rebeldía lo interrumpe. Sin embargo, cuando se habla de prescripción de las penas, cuando el imputado se evade o quebranta la condena, comienza a correr el plazo y se dispone de 10 años si la pena excede de 5 años para su captura. Fuera de ese plazo habrá prescrito la pena. Hay unas críticas que se entienden sobre eso, hay corrientes positivas y corrientes negativas que hablan sobre el tema de la prescripción. Unos la justifican, otros la destruyen, estableciendo que es un absurdo y que es una barbaridad de que después que se logre hacer justicia con la sentencia, pues la persona se desaparece y aparezca después de 10 años, sencillamente no hay forma de ejecutarlo. Está jurídica y técnicamente establecido el Instituto de la Prescripción de la Pena, y tenemos que asumirlo porque es nuestra disposición legal que rige el 439. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos que valorar que en otros países o en otras latitudes del mundo la prescripción de la pena tiene otras reglas mucho más amplias, un abanico más grande de tiempo. Por ejemplo, aquí el plazo máximo es 10 años. En España, Argentina, Colombia, pues la prescripción de la pena abarca un poco más de tiempo, 20, 30 y hasta 40 años. Aquí 10 años la gente lo encuentra muy poco y realmente es muy poco. ¿Cuál es el ingrediente fundamental de la prescripción? El paso del tiempo y el olvido o falta de interés del Estado en perseguir a la persona sentenciada. Usted, en términos personales, ¿qué usted cree? ¿Que debe ampliarse el plazo de la prescripción o debe quedar como está? Usted que tiene mucho conocimiento sobre eso. Pienso decir que es posible suspender la idea, o no suspender la idea, sino crear más bien los mecanismos legales para que la pena prescriba en otro tiempo, no necesariamente en 10 años. Crear a través de la vía legislativa otra escala, que no sea de 10 años, sino que pueda aumentarse hasta 20 o 30 años. Señores, aquí estamos conversando con el magistrado Rafael Báez Sánchez, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hablando del tema de la ejecución penal, además de catedrático de grado y posgrado. Profesor, permítame decirle profesor, muchas personas se han quejado por el medio libre. El medio libre es una figura, bueno, usted podría detallarlo más a fondo, porque muchas personas dicen, bueno, lo condenaron a 20 años, pero ya a los 12 años la persona estaba en medio libre, y los familiares muchas veces de la víctima no entienden eso. ¿Qué podría usted decirme sobre el medio libre y la libertad condicional? Son cosas muy diferentes. Sí. El medio libre es un mecanismo de ejecución penal basado en criterios de legalidad. Nuestra ley penitenciaria en República Dominicana establece 3 etapas: observación, tratamiento y prueba. La prueba es el medio libre o la libertad condicional. Recuérdense siempre, que lo decimos en las aulas, que no podemos enseñar a vivir en libertad a una persona si la tenemos encerrada. Sí. Vivir en un mundo civilizado implica que el hombre tiene que aceptar reglas que impone la sociedad. Y enseñando a una persona a vivir en libertad, se inserta a través del medio libre. Artículo 40.16 de la Constitución de la República. Las penas privativas de libertad lo que procuran es la reinserción social, la readaptación del individuo. Fuera de esos rangos y esos parámetros, es un poquito difícil hablar de la efectividad de la pena. Por eso los tratadistas modernos, que muchos han ya desacreditado la cárcel y la han descartado como una solución a la conflictividad social, hablan de que es la única manera de nosotros poder reinsertar personas, enseñándoles a vivir en libertad y en civilización. El medio libre se aplica por los tribunales de ejecución de la pena y está establecido en la ley 224,
artículos que van del 16 hasta el 21, y sobre esa base legal pues se dan lo que se llama permisos de trabajo, permisos de salida, permisos de estudio a las personas que están privadas de libertad, para que a través de la educación puedan volver a reinsertarse a la sociedad. Ok, fíjese, magistrado, muchas veces en los tribunales se dan situaciones sobre la misma ejecución penal. Ahora bien, usted se ha ganado la fama de ser uno de los que mejor conoce lo que es la ejecución penal. Muchas personas dicen que después que una persona es condenada, no tiene derechos fundamentales. ¿Es cierto esto? Basándonos, porque aquí me estoy presentando simplemente como un presentador y que lo estoy entrevistando a usted. La audiencia quiere aprender de usted. Basándonos en lo que establece la Constitución, su artículo 22, 23 y siguiente, de que los derechos fundamentales al momento de una condena quedan suspendidos. Pero, ¿qué usted nos diría con eso? ¿Hay derechos fundamentales después de la condena o no? Dos cosas. Primero, en nuestro país hay mucha gente que maneja el tema de la ejecución, y muchísima gente preparada y competente para hablar sobre el tema. Sobre los derechos fundamentales de las personas sentenciadas, tenemos necesariamente que intervenir diciendo que las personas que son sentenciadas, en ellas solo opera la suspensión del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Los derechos fundamentales no son suspendidos ni le son vedados a esta persona. Esta persona, aún en estado de privación de libertad, es dueña de derechos fundamentales, titular de derechos fundamentales que deben de serles respetados, y el garante de esos derechos precisamente es el juez de ejecución de la pena, que es el juez. Como en todas las etapas del proceso, hay un juez que garantiza y tutela derechos no al imputado sino a las partes. En el cumplimiento de la condena hay un juez especial que se llama juez de ejecución de la pena, que tutela y regula esos derechos de los condenados. Ahora bien, cuando la persona ya ha cumplido la condena, se produce la rehabilitación, y cuando se produce la rehabilitación, pues entonces esa persona se le incorpora en el ejercicio de sus derechos cívicos, civiles y políticos. Profesor, ¿cuáles son los requisitos para una persona solicitar una libertad condicional? Bueno, hay requisitos o los llamados objetivos, que son la sentencia condenatoria, y la orden de arresto o medida de coerción para saber desde qué momento la persona está presa, la sentencia para verificar qué cantidad de años fue condenada esa persona, y se necesita la carta de conducta que expide el alcaide o el director del centro en donde se encuentre la persona. Aparte de la carta de conducta, se exige también un reporte psiquiátrico, que es el documento que dice que la persona está en condiciones de aptitud de regresar al seno de la sociedad. Con estos documentos, más una carta de arrepentimiento y una carta de una persona que se constituya en patronato o garante para proveerle a esa persona de seguridad laboral, que indique que se compromete a ofrecerle un trabajo con un salario adecuado, pues ahí están los requisitos objetivos fundamentales para presentar la solicitud. El juez, al recibir la solicitud, dicta un auto, fija fecha, cuando se cerciora de que todos los documentos están correctos, y se conoce una audiencia. En la audiencia participa el Ministerio Público, que en este caso es un Procurador General de Corte adjunto, participa la víctima si la hubiere, participa el imputado, su abogado y el garante. Cuando se habla de la ejecución penal, usted decía que Argentina, España y el mismo Colombia tienen un aumento en lo que es la prescripción, pero supongamos, un análisis un poquito lógico, supongamos que nuestras autoridades, llámese los legisladores, no decidieran aumentar la pena en materia de prescripción. ¿Qué otro mecanismo tendría la víctima o el mismo juez de la ejecución para que esa persona que está ya condenada no se sustraiga del proceso, por así decirlo, o no se evada? Porque sería una permisibilidad del Estado cuando una persona ya condenada se evade del proceso y dura, qué sé yo, 15, 20 años corriendo. Entonces el mismo Estado ha dicho que después que esa persona ya ha vivido en calma, en libertad, sería un absurdo someterlo a un proceso de cárcel nueva vez. Entonces, ¿no sería un poquito cuesta arriba ahí?
Bueno, es que esa es la esencia de la prescripción de la pena, ponerle reglas al Estado para el proceso penal. El Estado es multipoderoso y entonces esas reglas le crean condiciones al Estado para que se asegure de que esa persona no se va a sustraer de la ejecución. Esto es control de las fronteras y control de los establecimientos penitenciarios. Las personas en el proceso pueden asistir en libertad hasta la ejecución de la condena. El Estado debe tener mecanismos para controlar y asegurar la presencia del imputado al juicio. ¿Hay plazos para solicitar la libertad condicional? No, la libertad condicional, volviendo al tema de la libertad condicional, después de la mitad de la pena es posible, siempre que la pena exceda de 1 año. Si la pena es de 1 año es inadmisible la solicitud. Existen otros mecanismos distintos para conseguir la libertad, que no es precisamente la libertad condicional. Si la pena excede de 1 año es posible a la mitad de la pena. Y si es denegada, puede perfectamente la libertad condicional reiterarse la solicitud cada 3 meses. También puede ser objeto de recurso de apelación ante la Corte de Apelación y puede ser objeto de recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Si una persona solicita la libertad condicional y le es denegada, ¿puede volver a solicitarla o no? Cada 3 meses puede hacerlo. Todas las veces. La ley no prohíbe ni tiene ninguna restricción para las solicitudes, solo que haya transcurrido entre la última solicitud y la próxima un periodo de 3 meses. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de venir aquí. El tiempo es corto y más en televisión se va rápido. Quizás en otra ocasión podemos hacerle una nueva invitación para abundar más este tema. Quise hacerlo un poquito en tono de pregunta porque hay muchas personas que en casita nos están viendo y querían saber sobre este tema porque es un tema que no es muy comentado. Muchas veces los juristas, jueces, fiscales van a programas de televisión y radiales y hablan sobre el proceso, pero jamás tocan esa partecita que viene siendo como un proceso dentro del proceso, porque usted me dice que hay que hacer una solicitud y esos son procesos que hay que hacer. Muchas gracias nueva vez, profesor Rafael Báez, por venir a nosotros. Señores, muchas gracias por haber compartido con nosotros y esta brillante exposición del magistrado Rafael Báez Sánchez. Será hasta una próxima. Adiós. Tu programa informativo Hablando de Derecho y Más, con el licenciado Aneuris Mercedes, donde tenemos análisis legal, entrevistas, comentarios, consultas y mucho más, porque este es tu programa informativo.